buenas tardes. Peñiñando por ahora, porque llegó a Bellera Sema. Muy buenas tardes, María Magdalena Fernández Rivarola, yo amo y la llave apellido, Fernández Rivarola Yedi. Acá estoy una vez más para celebrar los 129 años de este gran hombre. Quizás ya la historia lo dijo a través del profesor, a través del doctor David también. Y yo en sangre lo tengo a Emiliano. Quizás no lo conocía a Emiliano, frente a frente le llamé abuelo. Ya la edad ya se fue. En el 49, yo nací en el 64. Pero sí, mi padre fue el primogénito, don Laureano, que me dio a conocer estos senderos de Guarambaré, su ciudad natal. Crecí y bebí de esta tierra, de Guarambaré, de su Tacuarené, que en su pueblo se siente, porque son dulces como la miel, viendo estos chicos tan destacados, y bien lo notábamos antes con el festival del Tacuarené, que siempre fue un gran semillero, porque por ahí con don Laureano, primogénito de don Emiliano, supe de este pueblo que yo adopté como el mío. Gracias, Guarambaré, una vez más, por este recuerdo. Gracias a la profesora Delia Picagua. Si bien no lo conocía Emiliano, en sus obras de heredad que todos conocen, sí conocí al abuelo. Mi padre del primer anillo, quien prácticamente le cuidó después de su gran accidente, que quedó parapléjico. Mi madre, hoy con 93 años, fue su última enfermera. Y como quien lo dice, acá está, por mi sangre fluye la sangre de Emiliano, sin ser poeta, pero sí con un sentimiento y un agradecimiento a este pueblo tan joven. Siento con ustedes, vibra el corazón de emoción al verlos a ustedes. Y que sea como dice el doctor David, que se sienta un Emiliano por acá, claro que va a haber un gran patriota, debe surgir. Gracias al pueblo de Guarambaré. Y siempre acompaño y celebro esta fiesta. 129 años todavía y se le recuerda. Por eso es un bate, por eso es un profeta, porque siempre va a llevar en el corazón todo un pueblo que hoy siempre reivindica su nombre. Yo nada más me refiero como una nieta, quien le recuerda y en su sala orgullosa digo, sí, soy la nieta. Gracias a ustedes, es un poco el sentimiento que les hago llegar, que mañana si ustedes son hijos o descendientes, algunos de grandes poetas o de músicos, sabrán lo que uno siente, el orgullo que uno siente. Gracias por todo y viva Guarambaré y viva Emiliano.